Ahora, estudiantes, metámonos a la caverna. Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados, todo lo que se necesite. ¿Estamos en un programa de computadora? Está tan difícil de creer. Tu ropa es diferente, los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. ¿Recuerdan Matrix? Cuando Morfeo le dice a Neo que todo es una proyección de su ser virtual, ese es Platón. Platón, en el mundo de las ideas, nos dice a todos nosotros que vivimos en una realidad simulada, una realidad que fluye, una realidad montada por el poder. ¿Recuerdan que el señor Sócrates le dice a todo el mundo que lo que ve no es real porque lo que ve es pura doxa? Ya Platón nos enseñará a todos nosotros que esa realidad que nosotros vemos, esa realidad que nos han montado, es una realidad manipulada y es una realidad que nosotros debemos aprender a entender. La caverna es la Matrix, donde todos estamos básicamente metidos en un mundo de simulación, la simulación de la realidad de los sentidos. El mito de la caverna está escrito en uno de los diálogos más importantes de Platón, que es el diálogo de la República. Allí, Platón nos va a exponer cómo es su visión del mundo y cómo esa visión del mundo está interrelacionada con los conceptos de nuestra percepción de la realidad. Desde este punto de vista, Platón nos enseña a todos cómo llegamos al conocimiento, desde el conocimiento más básico, más superficial, hasta el conocimiento más profundo. Para nosotros y para Platón, nos dice a nosotros, todos vivimos dentro de una caverna. ¿Cuál es la caverna? La caverna son los prejuicios, es la doxa, la caverna es toda esa educación sin conciencia, todo eso que nos enseñan las tradiciones, el sentido común, que es una palabra que personalmente la profesora de filosofía detesta. El sentido común. Todos estamos atrapados en esta caverna. Pero cuando nosotros salimos de la caverna es cuando básicamente nos hemos despojado de todas esas tradiciones, de todas esas enseñanzas, de todos esos prejuicios, y salimos desnudos de la caverna y salimos sabiendo que estamos atrapados o que estuvimos atrapados. El 99% de los seres humanos está dentro de la caverna. Acá el problema no es estar entre la caverna, muchachos. El problema es entender y ser conscientes de que estamos dentro de esta cueva oscura, creyendo que lo que vemos es la realidad. El mito de la caverna es una especie de fábula y de alegoría donde el señor Platón nos va a decir a todos que durante muchos años los seres humanos vivimos atados a cadenas unos contra otros y que estamos atados y que en el centro de esa caverna hay un fuego que arde profundamente y nosotros vemos hacia las paredes de la caverna y esas sombras que pasan afuera de la caverna y que proyectan grandes sombras sobre esa pared, nosotros, los condenados dentro de la caverna, creemos que esas imágenes son el mundo real y creemos que lo que hay en esas imágenes proyectadas como sombras de la China es lo que nosotros consideramos que es real. Es así, chicos y chicas, como Platón nos dice, cuidado con lo que ustedes ven, cuidado con lo que ustedes perciben, cuidado con eso que ustedes creen que es real, porque eso que ustedes ven que es real no lo es, porque solo son juegos de manipulación de esas llamitas flameantes que hay en la mitad de la caverna.
Estos prisioneros que están dentro de esta cueva, que somos todos nosotros, creemos que la realidad que se nos presenta en las sombras es la realidad, viven fascinados con ella, pero realmente ¿qué son? ¿A quién pertenecen? ¿De dónde vienen? Pero como los prisioneros han vivido desde que nacieron dentro de esa caverna, no le ponen juicio a un estudio real sobre esas sombras que son sombras de la apariencia. Póngale cuidado, un día uno de estos prisioneros se escapa, corre por esa caverna y se mete y se va y escapa hacia el mundo real, o sea, sale de la caverna. Él sale de la caverna y cuando sale de la caverna es cuando se da cuenta lo engañado que ha estado siempre. ¿Quién es ese prisionero que sale de la caverna corriendo y sabe y dice, carajo? El mundo que yo aprendí, el mundo que yo conocí, el mundo que yo veía, esas sombras que se veían en las paredes rocosas, ese no es el mundo real. Adivinen quién es ese prisionero. Es el mismo del que hemos estado hablando siempre, Sócrates. Sócrates escapa de esa caverna donde aprende que básicamente eso que veía era lo que no es real. Para aquel que escapa de la caverna y va hacia el conocimiento y va hacia la ciencia, sería muy fácil volver otra vez a ese mundo de la ignorancia, pero ya no se puede volver. Cuando uno ha visto el mundo de la ciencia y el conocimiento y ha aprendido, volver al mundo del prejuicio y de la tradición es imposible. Ya, básicamente, has estado en el mundo de la luz, en el mundo del sol, en el mundo de lo luminoso, y cuando has aprendido a ver el mundo desde el intelecto, es imposible volver. Sería muy fácil decir que hemos de volver a ser esos niños inocentes encadenados a un mundo de prejuicios y a un mundo de doxa y a un mundo de tradiciones, pero cuando has aprendido, cuando has conocido, cuando el intelecto ha llegado a tu vida, cuando la conciencia ha llegado a tu vida, es imposible devolverse. ¿Qué es lo que hace ese prisionero? Ya se ha acostumbrado a la luz del conocimiento. ¿Qué hace Neo cuando escapa de la Matrix? Lo que quiere es decirles a todos esos hombres que están pegados a esa máquina, que esa máquina les está mostrando un mundo que no es real, que todos son básicamente una especie de pilas que viven alimentando una máquina y que se comen entre ellos mismos. Esa es la realidad. Para muchos diría, ay no, qué pereza todo eso, qué pereza uno llegar a esa luz, porque el conocimiento, muchachos, es un dolor y es un desgarramiento. Nosotros aprendemos desgarrándonos por dentro. Vamos hacia el conocimiento, sabiendo que hemos dejado atrás la inocencia y la niñez. Sabemos que aprendimos a sumar y a multiplicar, pero después aprendemos a dividir. Y cuando aprendemos a dividir, ya sumar se nos hace fácil. Cuando aprendemos a dividir, vamos hacia el álgebra. Y ya el álgebra se nos hace muy difícil y dividir se nos hace más fácil. Pero la matemática se va volviendo más complicada. Cuando dimos nuestro primer beso, ese primer beso fue con miedo, con una cantidad de cosas, pero después nos volvimos increíbles besadores y queremos besarnos más. Y aprendemos a besar mejor y a abrazar mejor y a leer. Empezamos a leer libros fáciles y de pronto esos libros fáciles ya no son lo suficiente. Yo recuerdo en 11 el año pasado, con uno de los décimos del año pasado, que teníamos una discusión muy fuerte sobre la literatura. Creo que hasta cierto punto muchos pensaron que yo era irrespetuosa en ese sentido, porque así funciona el conocimiento y así funciona irse uno de la Matrix, muchachos. Empiezas desde lo fácil, dejas lo fácil atrás y vas hacia lo difícil. Y entre más difícil se vuelve el conocimiento, más fácil se va volviendo cuando te vuelves práctico. Y te alejas de todo eso que al principio te parecía muy complicado. La Matrix o la caverna es eso. Te alejas de esas cosas que te atan a un mundo donde no es posible avanzar. Por lo tanto, el escape de Neo de la Matrix
El escape de Sócrates de la caverna en esta alegoría, es decir, cuando estos hombres, ya no nos llamemos Sócrates, cuando estos hombres ven la luz y se dan cuenta que la manipulación de los medios de comunicación, la manipulación de un gobierno, la manipulación de un Estado nos tiene condenados, esos hombres salen de esa condenación y al salir de la condenación acaban de salir de la caverna. ¿Qué es lo que pasa? A los hombres de la caverna no les interesa que todo mundo, que todos esos prisioneros salgan de esa cueva, de esa Matrix o salgan de esa prisión, porque es más fácil mantener a todo el mundo prisionero que tenerlo consciente. Ustedes son hijos de esa generación que está saliendo de la Matrix. Ustedes ya se han dado cuenta cómo funcionan los medios de comunicación, ya se han dado cuenta cómo funciona el lenguaje, ya se ha dado cuenta cómo funciona la política, el Estado, la educación, y todo va hacia la manipulación. Entonces, Sócrates nos dice a todos, Platón, nos dice a todos, el conocimiento, aprender que todo lo real que nosotros creemos real no es sino un juego de luces sobre esa caverna. A la mayoría le da pereza salir, es más fácil quedarnos en la comodidad de nuestros hogares pensando que la telenovela, que el partido de fútbol, que nos dice el político, lo que nos dice las redes sociales, es lo real. Todo mundo traga sin masticar y hay que aprender en el mundo del conocimiento que primero hay que masticar, aunque lo que mastiquemos no nos guste. Muchas veces ser sabio, niños, es un acto de dolor y no es un acto de felicidad. Entre más conozco, más infeliz soy, pero entre más conozco, entiendo cómo funciona el mundo. Hay un filósofo alemán del siglo XIX que dice, yo te olfateo o mi nariz lo sabe. Entiende que cuando uno conoce las redes de manipulación, uno entiende cómo esto está para atraparlo a uno. 1984, libro de James Orwell, habla de cómo ese personaje llamado William entiende que es manipulado desde el televisor. Intenta salir en ese mundo por el amor, por la rebeldía y no lo dejan. ¿Hasta qué punto nosotros estamos frente a la idea de salir de la caverna y dejar de ser ignorantes? Y Platón nos enseña eso y no lo podemos hacer porque nos da pereza.